Hola a todos. Primero que nada quisiera darles la bienvenida al curso que estamos desarrollando, que está encabezado por la Dirección General de Talentos Humanos. En esta oportunidad, quien estará con ustedes como instructor o orientador, quien está en el uso de la palabra, quisiera presentarme. Soy Marcos Moral. Actualmente me estoy desempeñando en la UETIC. Conmigo estaremos desarrollando lo relacionado a la tecnología de la información o los medios de comunicación. Estaremos viendo los sistemas de información y sus elementos. Como sabemos, los sistemas informáticos están compuestos por tres grandes elementos, ya sea el hardware, el software y el usuario. En cuanto al hardware, tenemos a los sistemas operativos, tenemos las aplicaciones, tenemos los firewalls. En cuanto a los usuarios, tenemos varios tipos de usuarios, ya sean desarrolladores, ya sean técnicos, y también los operarios o los usuarios normales, como se suele decir también. La mayoría de nosotros podemos ubicarnos o nos estamos ubicando en la parte de operarios, que somos usuarios estándares que realizamos usos básicos de esta herramienta, que es el sistema informático. Nos dice que un sistema informático es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de llevar a cabo la automatización de la información. Estos son los elementos que estábamos mencionando. Por una parte tenemos el hardware, por otro lado tenemos al software y tenemos también al usuario que está redactando un memo. En esta imagen se puede apreciar cómo es el proceso que se está desarrollando, en donde el usuario está introduciendo informaciones o datos a la computadora, que está a su vez mediante los programas o el software de aplicación, ya sea Excel, PowerPoint, algún programa de edición o ilustrador de imágenes, videos, audio, o ya sea el mismo sistema operativo, está procesando dicha información o dichos datos introducidos por el usuario. ¿Qué hace la computadora? Una vez que procesa dicha información, le da una salida mediante el dispositivo o el periférico de salida, que en este caso es la impresora. Para comenzar, vamos a ver cómo es la definición teórica de una computadora, o conocido también como ordenador. Nos dice que es una máquina compuesta de elementos físicos, en su mayoría de origen electrónico, capaz de realizar una gran variedad de trabajos a gran velocidad y con una gran precisión. Actualmente las computadoras son capaces de procesar en un mínimo segundo una cantidad de información extremadamente y con una precisión exacta. Las computadoras o los sistemas programados no permiten equivocaciones, no cometen errores de lógica. Nos dice que es una máquina
electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. ¿De dónde viene el tema de la palabra informática? Podemos visualizar que nos dice que la informática surgió de la necesidad de transmitir y tratar información de manera automática. Su propósito inicial era ayudar al hombre en aquellos trabajos rutinarios y repetitivos, generalmente de cálculo y de gestión, donde es frecuente la repetición de tareas. Como podemos ver, nos dice que el propósito inicial de la creación o del origen de la computadora surgió para sustituir los trabajos o facilitar los trabajos que se realizaban de forma rutinaria, de forma diaria, que eran de forma repetitiva y que significaba o representaba un gran volumen de manejo de información o manejo de datos. El término informática se acuñó en 1962 en Francia y procede de la palabra información automática. Informática, entonces, podemos decir que es la fusión o la fusión de dos palabras, ya sea de información automática. A continuación, estamos viendo los pilares básicos de la informática. Como estábamos mencionando hace rato, esos pilares se trata del hardware, el software y el hardware, el software y el usuario, que en este caso es el personal humano. El hardware, como sabemos, son todos los elementos físicos que representan los dispositivos, ya sea esto, el hardware es el mouse, es el monitor, es el teclado, es todo lo que podemos tocar y sentir. En cuanto al software, es la parte lógica, sería el alma del hardware, ya sea los programas, las aplicaciones, los sistemas operativos, todo. Y el usuario, que es el personal informático que interactúa con el hardware y el software. Estos tres son los tres pilares básicos que debe tener un sistema informático: el hardware, el software y el usuario, que en este caso es el personal humano. En cuanto al hardware, es un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Un equipo. En cuanto al software, es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Son los programas que le dan las instrucciones al hardware para el cumplimiento de ciertas instrucciones o ciertas tareas. Con los componentes básicos. Todas las computadoras actuales tienen 5 componentes básicos. Sí o sí tiene que funcionar o tiene que contar con estos elementos para el buen funcionamiento. Ya sea el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida estaremos desarrollando un poco más adelante. Los medios de almacenamiento y los programas, o sea, el hardware.
el software, mejor dicho. Acá podemos visualizar en cuanto al hardware cómo es el funcionamiento de esto. Tenemos al procesador, que es la unidad de control aritmética lógica, en donde es el cerebro de la computadora. Tenemos por un lado los elementos de entrada. El proceso es lo siguiente. Inicialmente tenemos los elementos de entrada. Una vez que se introduce estos elementos, el procesador, en base a su unidad de control, ya sea aritmética lógica, hace o procesa esta información con las memorias magnéticas y ópticas, que son memorias auxiliares. También tenemos la memoria central, que es de almacenamiento. Y por último tenemos el elemento de salida, que es lo que generalmente visualizamos en los dispositivos de salida, el más común, ya sea el monitor, que es un elemento de salida en donde estamos reflejando lo que el procesador, o sea, el resultado de las instrucciones que se dio dentro del procesador, o a través de la impresora. El papel, una vez impreso, esto que podemos visualizar ha sido procesado a través de a través del hardware, y a través de nuestro dispositivo de salida hemos logrado este resultado, que es ya un documento procesado. Los elementos del hardware. Acá podemos visualizar todas las partes del hardware, están enumeradas. Los básicos son el teclado, el mouse, el monitor, la impresora, todos estos elementos. El procesador. ¿Qué es el procesador? Nos dice que es el cerebro de la computadora, que trabaja a una velocidad o tiene una velocidad de procesamiento que se mide a través de gigahertz. Tenemos diferentes tipos de procesadores o fabricantes de estos procesadores. Uno de ellos es el Intel, que tiene de sus líneas Pentium. Otro fabricante sería de la empresa AMD. A continuación estamos viendo las memorias. Tenemos varios tipos de memoria. Tenemos la memoria principal o interna. Tenemos la memoria RAM. Tenemos la memoria de almacenar. O sea, la siguiente memoria nos dice que es almacena programas y datos. Nos dice que es volátil. Cuanto a volátil, significa de que es en el momento que solamente almacena información de forma temporal. Una vez que esa información, o sea, una vez que la computadora se apaga, la memoria queda vacía. Nos dice que las unidades de memoria de almacenamiento se miden en bytes, en kilobytes, en megabytes y en gigabytes. Las memorias RAM. Las memorias son memorias de lectura y escritura. Se almacenan los programas y datos de uso. Como estábamos diciendo, son volátiles. Desaparece cuando se apaga el computador. Se queda vacío de vuelta esa memoria. No es como la memoria
disco, la memoria principal, en donde se almacena toda la información, ya sea se almacena el software, las informaciones que procesamos, todo. Acá tenemos algunas marcas de memorias, como es el Keystone, el Foresight, Adata. Hablamos también, cuando hablamos de procesamiento de información, es importante hablar de los medios de almacenamiento de esa información, porque la capacidad de almacenamiento de información de la memoria RAM se mide mediante un sistema similar al sistema simétrico decimal, en la cual la unidad mínima de información es el bits. Las unidades de medida de almacenamiento son las siguientes. Se miden en unidades básicas de información, que son los bits, que vienen en grupos de 8 bits. Los kilobytes es equivalente a 1024 bits. Los megabytes es equivalente a 1024 kilobytes. Los gigabytes es equivalente, o el gigabyte es equivalente a 1024 megabytes. También ahora con el avance tecnológico y el abaratamiento del espacio de almacenamiento, podemos contar ya también con los terabytes, que equivale, un terabyte equivale a 1024 gigabytes. A continuación estamos viendo las memorias ROM. Es la memoria, o sea, este tipo de memoria es una memoria de solo lectura. Almacena los procedimientos básicos para el funcionamiento del computador. Nos dice que en cuanto a la permanencia, que esta desaparece cuando se apaga el computador. Así como estábamos diciendo, la memoria ROM, que es la memoria, es una memoria volátil que desaparece al apagar la computadora o al reiniciarla. Bueno, después tenemos la memoria caché, que es el área de almacenamiento de los datos usados o solicitados con más frecuencia para su recuperación a gran velocidad. Como les estaba comentando hace rato o hace un momento, ahora estaremos desarrollando los dispositivos de entrada. ¿Qué son los dispositivos de entrada? O sea, los dispositivos de entrada son una parte del hardware que nos sirven para introducir datos a las computadoras para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Los dispositivos de entrada pueden ser el teclado, un módem, un manejador o un lector de disco, el ratón, un escáner, el lápiz óptico. Tenemos también a los lectores de código de barra, que generalmente solemos ver en las tiendas o en los supermercados. En cuanto al dispositivo de entrada del teclado, nos dice que el teclado, ¿qué es el teclado? Nos dice, un teclado se compone de una serie de teclas agrupadas en funciones. Es un periférico de entrada o dispositivo.
en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información al computador, al computador. Acá podemos ver la distribución de las teclas. Por una parte tenemos los alfanuméricos, los numéricos, las funciones y los teclados de movimiento, ya sea, el cursor. Esta área del teclado, acá podemos visualizar las teclas de función, o sea, están señalizadas así o agrupadas. Por un lado están las teclas de función, las teclas alfanuméricas, las teclas del sistema, también están las teclas de edición, las teclas de dirección y las teclas numéricas. Siguiendo, tenemos al mouse, que nos dice que es un dispositivo que mueve un puntero electrónico sobre la pantalla que facilita la interacción del usuario y la máquina. A continuación tenemos el micrófono. El micrófono es un transductor electroacústico, un dispositivo que transforma la electricidad en sonido o viceversa. Su función es la de traducir las vibraciones las transmisiones, o sea, transmite las vibraciones debidas a la precisión acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica, lo que permite, por ejemplo, grabar sonidos de cualquier lugar o momento. La webcam es una pequeña cámara digital conectada a la computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirla a través de Internet, ya sea a una página web o a otra computadora de forma privada. El escáner se utiliza para introducir imágenes de papel, libros, negativos o diapositivas. Estos dispositivos ópticos pueden reconocer caracteres o imágenes y para referirse a este se emplea en ocasiones la expresión lector óptico de caracteres. El lápiz óptico es un periférico de entrada para computadoras tomando de una forma de una varita fotosensible que puede ser usado para apuntar a objetos mostrados en un monitor. Este periférico es habitualmente usado para sustituir al mouse. Está conectado mediante un cable eléctrico y requiere de un software especial para su funcionamiento, haciendo que el lápiz toque el monitor. El usuario puede elegir los comandos de programas, el equivalente a un clic del mouse. Bien presionando el botón en un lápiz óptico o presionando este contra la superficie de la pantalla. Los escáneres de código de barra, que así como estábamos mencionando, generalmente vemos en las tiendas o en los supermercados. Nos dice que un escáner por medio de un láser es un escáner que por medio de un láser lee un código de barras y emite el número de muestra que muestra el código de barras, no la imagen. Hay escáneres de mano y fijos, como los que se utilizan en las cajas de los supermercados. Los dispositivos de salida.
Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora. Su función es eminentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar información. Acá tenemos ejemplos de algunos dispositivos de salida, ya sean los altavoces, una impresora, el monitor o un proyector. El monitor es un dispositivo de salida más común, o sea, es uno de los dispositivos más comunes de las computadoras, el cual que nos permite visualizar todas las instrucciones que uno introduce, o sea, que uno introduce a la computadora una vez procesada. Las bocinas o los altavoces. Cada vez más las usa más las computadoras para el manejo del sonido, para la cual se utiliza como salida algún tipo de bocina. Algunas bocinas son de mesa, similares o de cualquier aparato de sonido, y otras son portátiles como los audífonos y están conectados a las computadoras mediante Bluetooth, mediante cable, mediante las señales infrarrojas o a través de cualquier otro medio. Las impresoras nos dice que es un periférico que el ordenador utiliza para presentar información impresa en papel. Las primeras impresoras nacieron mucho antes que las PC e incluso antes que los monitores. Los plotters es un periférico destinado a trabajos de impresión específicos, ya sean planos, esquemas complejos, dibujos en piezas, grandes formatos. Estos son, o sea, se utiliza en diversos campos: la ciencia, en la ingeniería, en el diseño, en la arquitectura. Generalmente solemos ver, o sea, lo más común que solemos ver son las publicidades de los carteles en las calles, que son el resultado de las impresiones realizadas en los plotters, que son de una dimensión bastante grande. Acá vamos a ver la simulación de una impresión, en donde se introdujo los datos. Acá se introducen los datos mediante los dispositivos de entrada. Una vez que el procesador muestra la imagen en el monitor, acá se van los bytes, va transmitiendo, y nuestro periférico, que es periférico de salida, que en este caso es la impresora, da como resultado la imagen que estamos viendo en nuestro monitor. A continuación estamos viendo el retroproyector. Un proyector de video o videoproyector es un aparato que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente. Es una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. Los dispositivos de entrada y de salida. En informática, la entrada y la salida los dispositivos de entrada es la comunicación entre un sistema de procesamiento de información tal como la computadora y en el mundo exterior. Posiblemente un humano y otro sistema de procesamiento de información. Nos dice que los periféricos de entrada y salida son utilizados por una persona u otros sistemas para comunicarse con una computadora. Por un lado, tenemos los dispositivos de entrada, ya sea el teclado, el ratón, el escáner, el micrófono, la cámara, la videocasetera, todo. Y los dispositivos
ya sea de entrada y salida, son las memorias de almacenamiento, o sea, la PC. Y los periféricos de salida son el monitor, la impresora, los plotters. Tenemos también los dispositivos híbridos. ¿Qué son los dispositivos híbridos? Nos dice que con el paso del tiempo y el avance de la tecnología surgió una nueva clasificación llamada de diferentes maneras, ya sea los dispositivos híbridos, dispositivos de entrada o salida o mixto. Nos dice que son aquellos que reciben información y la distribuyen a otras unidades de procesamiento. También se los conoce así a aquellos dispositivos que permiten tanto el ingreso como la presentación de los datos una vez procesados. Su función es leer o grabar permanente o virtualmente todo aquello que hacemos con la computadora para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas. Los discos rígidos y memorias de almacenamiento. Se puede mencionar como dispositivos híbridos a discos rígidos. También entran en este rango con sutil diferencia otras unidades tales como la memoria flash, las tarjetas de red, los modem, las placas de capturas y salidas, si bien puede poner al pendrive o a la memoria flash o memoria USB. En esta categoría de memorias normalmente se las utiliza como dispositivos de almacenamiento masivo. Y estos son todas las categorías híbridas. Acá tenemos los discos duros externos, la memoria principal, tenemos un DVD, tenemos el pendrive, tenemos los llamados memory, tenemos la disquetera, varios dispositivos. El monitor táctil. Nos dice que las pantallas táctiles, no el monitor clásico, es un dispositivo que se considera mixto. Mixto ya, es decir, entrada, o sea, dispositivo de entrada y salida. Ya que además de mostrar la información y datos que es de salida, estas pueden actuar como dispositivos de entrada o reemplazar, por ejemplo, las funciones del mouse o del lápiz óptico. Los dispositivos de almacenamiento, las memorias auxiliares o memorias secundarias, ya sean estos los discos flexibles, los superdisquetes, los CDs, los DVDs, los discos duros, la memoria portátil. Los dispositivos de almacenamiento nos dicen que es un conjunto de dispositivos periféricos para el almacenamiento masivo de datos en una base de más largo plazo que la memoria principal en un equipo. Dispone de mayor capacidad que la memoria principal, pero más lenta que esta. En cuanto a los sistemas operativos, nos dice que son programas de control que controla el hardware. Nos dice que es un conjunto de programas que controlan el computador, que permiten que éste se pueda utilizar. Permite organizar el software en los diferentes medios de almacenamiento y el uso de los recursos del sistema. El software. El software operativo o el sistema operativo es el soporte lógico que controla el funcionamiento físico del equipo, ocultando los detalles del hardware y haciendo sencillo el uso del computador. Nos dice que es parte integral de la máquina, corre permanentemente. El sistema operativo le indica al computador cómo interactuar con el usuario y
cómo usar los dispositivos, ya sea el mouse, el monitor, el teclado, todos esos periféricos. Nos dice que tienen programas de control que controla físicamente las funciones básicas. Y por última parte, las utilidades. En cuanto a las tareas principales de los sistemas operativos, nos dice que deben proporcionar una interfaz gráfica o de líneas de comando para poder comunicarse con el usuario, para que éste a su vez pueda transmitir las instrucciones necesarias al ordenador para la ejecución de los procesos. Debe permitir también administrar los dispositivos de hardware de la computadora, como así la administración y mantener los sistemas de archivos del disco, apoyando al software aplicativo, con varias características, ya sea la multitarea, el multiusuario o con multiprocesadores. Software específicos. Nos dice que los software específicos son programas que cumplen una sola tarea, para la cual fue específicamente elaborado, como por ejemplo los software de contabilidad, de presupuesto, de nómina, de inventario, mesa de entrada, en nuestro caso, que tenemos también nuestro software de gestión penitenciaria y otros programas específicos que cumplen directamente o específicamente ciertas instrucciones generadas. Las aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? Son programas que se pueden utilizar en varias tareas. Pueden adquirirse en los comercios, o sea, en los comercios electrónicos. Se puede adquirir, hay aplicaciones open source o aplicaciones que hay que pagar las licencias. Ya sean, estas aplicaciones pueden ser como procesador de texto, hojas de cálculos electrónicos, manejadores de base de datos, diseños gráficos o de presentaciones. Pueden ser también manejadores de proyectos. Puede ser una aplicación de gestión administrativa. También los software de tipo educativo o de entretenimiento son una de las, o sea, son varias de las opciones que tenemos en cuanto a aplicaciones específicas. Bueno, con esto concluimos. Espero que haya aportado un poco para el conocimiento de cada uno. Fue un placer para mí compartir con ustedes y hasta la próxima.